Él es el doctor Jorge Romero, coordinador de anestesia. Por favor, cuéntenos su formación como profesional. Bueno, yo soy especialista en anestesiología y cuidado intensivo y tengo una subespecialidad en anestesia cardiovascular y del tórax. Doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones que deben tener en cuenta los pacientes al momento de realizarse una cirugía en la clínica de especialidades quirúrgicas? Es importante tener la pauta de ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio se considera mínimo 8 horas para sólidos y de 4 a 6 horas para líquidos claros. Con líquidos claros me refiero a té o café. En general, ¿cuáles son esos riesgos de una cirugía? Los riesgos intraoperatorios como postoperatorios son desde una cirugía, así sea pequeña o grande, son de no pasarle nada hasta la muerte. ¿Cuáles son las medidas para prevenir complicaciones más graves? Primero está el manejo del dolor. El manejo del dolor sirve para, uno, mejorar la deambulación temprana del paciente para disminuir el riesgo de formación de coágulos en los miembros inferiores y disminuir el riesgo de embolia pulmonar. Dos, disminuye el riesgo de colapso pulmonar y el riesgo de neumonía y broncoaspiración. Tres, el uso de antibióticos para disminuir el riesgo de infecciones. Cuatro, el uso de medias antiembólicas y anticoagulantes para la prevención y formación de coágulos en los miembros inferiores. En el intraoperatorio usamos medias de compresión neumática para evitar la formación de trombos en el intraoperatorio para prevenir la embolia pulmonar, que es la complicación que más lleva a la muerte a este tipo de pacientes. El mayor miedo al momento de realizar una cirugía es el dolor. ¿Qué alternativa ofrece la clínica de especialidades quirúrgicas ante esta situación? A todos los pacientes se les prescriben analgésicos. El tipo de dolor que se ve en cirugía plástica es un tipo de dolor mixto. Tipo de dolor mixto, que es tipo de dolor somático, que es un dolor localizado, que es el dolor postquirúrgico. Y el otro es el dolor neuropático, que es un dolor que es irradiado como quemazón, como ardor, que se le prescriben otros medicamentos para ese manejo. Tenemos otras técnicas más avanzadas que hemos desarrollado. Uno, que es la bomba de dolor, que es una combinación de analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y sirve también para el manejo de la inflamación. Es una bomba que se administra por 3 días, se inicia en el postoperatorio inmediato y termina 3 días posterior. Otro, tenemos unos bloqueos regionales que se utilizan en las zonas más dolorosas. Lo realizamos tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio para dormir la zona de mayor dolor. ¿Para qué? Para que el paciente tenga mayor confort. La combinación de las dos estrategias ha demostrado que el tipo o la intensidad del dolor es de 0 a 2 en una escala de 0 a 10, que es lo más tolerable posible, y hemos llegado a ese punto desarrollando este tipo de técnicas. Para la valoración de anestesia, ¿qué exámenes básicos deben tener en cuenta los pacientes? Los exámenes básicos principales que se realizan a todo tipo de cirugía son hemograma, tiempo de coagulación, glicemia, urea, BUN, creatinina, electrocardiograma y RX de tórax. El día de la cirugía, ¿qué preparación deben tener los pacientes? El día de la cirugía, ¿qué preparación deben tener los pacientes? Es importante que el paciente tenga un sueño adecuado, tenga la pauta de ayuno, es muy importante para prevenir la broncoaspiración, que mínimo son 8 horas para sólido y 4 a 6 horas para líquidos claros. ¿Qué cuidados tienen ustedes como clínica el día de la cirugía o cuál es la ruta de cirugía segura que hace el paciente? Dentro de los estándares que manejamos en la clínica es importante que todos los médicos hacemos una valoración preoperatoria. En el intraoperatorio o antes de empezar la cirugía hacemos una parada de seguridad donde se revisan las reservas de hemoderivados, la máquina de anestesia que esté funcionando y que tengamos todo el instrumental y todo el equipo necesario para comenzar la cirugía con toda la seguridad del paciente. Hablemos un poco del cuidado post cirugía. ¿Qué cuidados debe tener el paciente como tal en su casa? Es importante, muy fundamental, que el paciente tenga una deambulación temprana. ¿Por qué? La deambulación temprana es importante porque si el paciente no deambula, se forman coágulos en los miembros inferiores que se pueden desprender a la circulación pulmonar y pueden presentar embolia pulmonar que lo puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los signos de alarma para consultar? Es importante tener muy en cuenta que 2 signos de alarma son muy fundamentales
que uno es el dolor torácico y el otro es la dificultad respiratoria de inicio súbito. ¿Cuál es la dieta recomendada que debe llevar el paciente? En las primeras 2 a 4 semanas no se recomienda realizar dieta porque existe una respuesta inflamatoria posterior a la cirugía, que generalmente la respuesta inflamatoria es una autofagia del cuerpo y es necesario mantener unos requerimientos normales para que el cuerpo sane, y después de la 4ª semana se puede empezar a realizar dieta. ¿Cuáles son las medidas para prevenir las complicaciones graves? Es una pauta muy importante el manejo del dolor, porque si el paciente no presenta dolor, se moviliza más tempranamente. El dolor está estudiado que disminuye la expansibilidad pulmonar, y si disminuye la expansibilidad pulmonar hay menos riesgo de neumonía, menos riesgo de aspiraciones, menos riesgo de complicaciones postoperatorias. Bueno, doctor Jorge Romero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.